Hola, mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión con todo. Bienvenidos, esto es Familias en Conexión. Hola, Familias en Conexión. Bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio, su espacio para conectarnos nuevamente con nuevos temas y con muchas ganas de compartir con ustedes un tema grandioso que tengo el día de hoy para compartir. Y para eso, pues tengo una súper experta, pero antes déjenme contarles de qué se trata. El día de hoy vamos a hablar de las mamás altamente sensibles o con alta sensibilidad. Yo la verdad es que me considero una de ellas, pero me gustaría conocer todavía mucho más de lo que nuestra invitada el día de hoy tiene para compartir, porque si tú me estás escuchando, probablemente te estés identificando con apenas el tema que te estoy compartiendo, y si no, pues seguramente conocerás a alguien pues que la está de alguna manera pasando por ahí. Así que, ¿qué tomaría para que también lo puedas compartir con otros? Y para esto, el día de hoy tenemos como invitada a Berta Parra Lemus. Ella es experta en personas altamente sensibles. Ella es psicóloga, psicoterapeuta de niños y adolescentes, psicoterapeuta de adultos y pareja, coach de PNL, experta en maltrato infantil, máster en psicología general sanitaria, es certificada en el método paternidad efectiva y bueno, mucho más. Así que es un gusto, como siempre, Berta, tenerte por aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Ana. Yo encantada de estar aquí, como siempre, ya sabes, para compartir eh, Sí, contenido con nuestras mamás. ya te tenemos aquí por Sí. segunda vez. Eres de las afortunadas, afortunadas para mí y para ti de poder estar en este espacio por segunda vez, porque vimos la respuesta del primer episodio que grabamos contigo, que fue, yo creo que la primera temporada de este podcast, si no me Ujú. equivoco, y bueno, por ahí lo pueden encontrar, en donde pues platicamos en general de lo que son las personas altamente sensibles. Y el día de hoy nos vamos a enfocar ahora en las mamás altamente sensibles. Así que como yo sé que tú Así eres es. una súper experta en el tema, pues te cedo el micrófono para que nos cuentes de qué se trata esto, cómo podemos iniciar este tema. Bueno, me gustaría iniciar retomando lo que son los cuatro pilares que identifican a la alta sensibilidad y recordándole a nuestro público que la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, ¿sí? No es un trastorno, no es una condición, no es un problema, es un rasgo que está genéticamente heredado. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres altamente sensible, es muy probable que alguno de tus progenitores sea altamente sensible, pero todavía o no lo sepa, ¿no? Porque a pesar de que tiene 30 años de investigación, este tema es muy poco conocido todavía. Y bueno, es una de mis banderas y de mis misiones en esta vida, dar a conocer el rasgo y sobre todo ayudar a las personas que lo tienen a gestionar el rasgo, porque puede ser muy abrumador en un momento dado ser tan sensible. Hay cuatro características que definen a la alta sensibilidad. Si tú solo tienes tres, entonces no eres paz. Puede ser con una sensibilidad media, pero no caes en la categoría del 20% de la población mundial que, eh, que es altamente sensible, ¿no? Uno de ellos es el procesamiento profundo de la información, otro es esta tendencia a la sobreestimulación o a sentirse abrumado, una alta emocionalidad y empatía que caracterizan a estas personas. Son personas muy emocionales, muy, muy emocionales.
se sienten rebasadas por las situaciones casi todo el tiempo, y esto es principalmente lo que hay que aprender a gestionar junto con el procesamiento profundo y la atención a sutilezas, que es darse cuenta de cosas muy sutiles en el entorno que la mayoría de las personas no notarían, ¿no? Si quieren saber más de cada uno de estos 4 pilares, yo los invito a mis redes, psicoterapeuta Berta Parra, en Facebook o en Instagram, donde hay varios videos ya explicando los 4 pilares. Y además contigo en este capítulo que hicimos, no recuerdo si fue a finales de la primera temporada o el primero de la segunda, donde Ujú, hablamos sobre la alta sensibilidad, ahí también explicamos con cierto. bastante detalle. Nunca suficiente, por supuesto, porque no hay tiempo en un solo podcast de 40 minutos para explicar cada característica o cada pilar, pero con lo que explicamos ya te puedes dar una idea si perteneces a este grupo de la población, ¿no? Ujú. Excelente. Mm, Yo me acuerdo que en ese episodio yo fue donde fui poniendo palomita en cada uno de esos pilares que tú ibas comentando y describiendo ujú. bastante bien. Y fue ahí yo donde dije, ok, como que creo que sí, sí está, sí Creo que va sí por soy. ahí. Ajá, Sí soy, exactamente, como dicen ahora, ¿no? Ajá. exactamente. Cuéntanos, Berta, con respecto a nuestro tema del día de hoy, de las mamás con alta sensibilidad. A Ujú, lo mejor puede ser una mujer que nunca se había dado cuenta de que es altamente sensible. ¿Y qué ocurre cuando empieza su vida de mamá? Cuando viene ese bebé en camino o cuando ya es mamá. ¿Qué es lo que ocurre en una mujer, ¿no? Con estas características, o sea, que cumple con estos 4 pilares, como tú bien lo mencionas, ujú. y que está pasando por esta primera etapa de la maternidad. Híjole, a ver, eh, mm, la mayoría de las mamás altamente sensibles de esta generación, hablando, bueno, yo te llevo varios años, creo, pero bueno, vamos a poner esta generación, ¿no? La mía y a lo mejor un poco la tuya, generaciones ya más jóvenes, mucho más Ujú, jóvenes, no tanto porque se enteran que son altamente sensibles antes de ser mamás. Pero ujú, yo me he topado con una gran mayoría de mamás altamente sensibles que se enteran que son altamente sensibles a través de su hijo altamente sensible. Es decir, empiezan a ver características, cualidades, comportamientos en su hijo o en su hija y dicen, ¡Ah! Madre mía, este pobre lleva las mismas, o sea, lleva el mismo camino de sufrimiento que yo. Ese es mm, como el primero. ujú, Lleva el mismo caminito, es igual de intolerante que yo, es igual de quisquilloso que yo, es igual de maniático o maniática que yo, es igual de sensible. llorón que yo, Ujú, ¿no? O sea, se empiezan a identificar con todas las conductas de la alta sensibilidad no gestionada en su hijo y dicen, pues, ¿qué le pasa a mi niño? Vamos a ver, ¿no? Como a mí no me atendieron, yo voy a ver qué le pasa a él. Entonces, resulta que empiezan a investigar qué le pasa al hijo o a la hija y se dan cuenta que es un niño con alta sensibilidad, un NAS, y entonces así es como las mamás caen en cuenta que ellas también son altamente sensibles, que toda su vida lo han sido y que habían vivido en la ignorancia absoluta de que eso que ellas sentían, de que la forma en la que perciben el mundo es igual al 20% de la población mundial. O sea, que hay otras personas que sienten con la misma intensidad que ellas. Entonces, esto puede ser toda una revelación. Lo que te puedo decir es que la mayoría, cuando se enteran que son altamente sensibles, dicen, qué jodienda, ¿no? ujú, Porque es como, híjole, o sea, sí soy así, acepto que soy así, pero qué feo ser así, porque lloras mucho, porque sientes mucho, porque todo es demasiado, porque cuesta mucho trabajo el día a día, y eso se vive con, eh, pues a veces hasta con mucha victimez, ¿no? De qué feo ser así. Cuando todavía no aprendes a gestionarlo y cuando todavía no sabes cómo sacarle provecho a esa sensibilidad, se vive muy mal, ¿no? De hecho, hay mamás que dicen, yo no lo soy, o sea, lo niegan, y ujú. hay otras que se ponen a trabajar en sí mismas
y sacan provecho de eso, porque tiene muchas ventajas ser altamente sensible. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las veces nos enfocamos solo en lo negativo, ¿no? Que Y porque pues no nos han enseñado a identificar esos rasgos y también es como ir creciendo con la creencia de que ser así no es aceptable, porque hay que ir combatiendo las emociones, porque el ser tan sensible no te permite crecer, madurar, enfrentar los retos del día a día y entonces es como ir en lucha, es como estar en contra de ti mismo todo el tiempo para poder sí, seguir encajando en donde se espera que encajas. ¿Cierto? es una batalla perpetua. Cuando no aceptas tu sensibilidad, vives en una batalla perpetua, peleándote con esa característica tuya, en lugar de decir, ok, soy así, abrazo mi alta sensibilidad y vamos a ver qué nos trae, Ujú, ¿no? ujú, Eh, Afortunadamente los hijos nos enseñan a través de ellos que se puede aprender a gestionar. ujú, Eh, Son mujeres que se describen a sí mismas desde muy pequeñas como tímidas, como retraídas, como con pocos amigos, muy lloronas, mm, muy perceptivas, muy detallistas, con una memoria prodigiosa para muchas cosas, porque la memoria semántica, no, perdón, la memoria episódica es como muy amplia. Y esto tiene su explicación, porque cosas que a ellas las impactan emocionalmente se quedan grabadas, se quedan pero como impresionante. tatuadas en la memoria, ¿no? Como si Y hubiera sido luego ayer. pudiera, sí, Mm, y luego pudiera parecer que son rencorosas, pero lo que pasa es que en realidad lo que están haciendo es que existen esos recuerdos que son muy intensos y acuérdate que todo se vive de forma muy intensa. Entonces, si yo me acuerdo de un episodio de hace 14 años, lo vuelvo a vivir con la misma intensidad que hace 14 años, porque mi mm, cerebro no distingue entre lo de hace 14 años y lo de ahorita, y además lo vive con esa misma intensidad y con esa eh, dificultad para poner figura a fondo entre todos los estímulos que hay alrededor. ujú. Interesante. Eso es, sí, A mí entonces me gustaría saber, decías que quizás eso ocurría más en las generaciones anteriores como mamás, ¿no? Digamos, cuando tú o yo empezamos a ser mamás y que hoy en día es más fácil o hay mayor apertura para que las nuevas generaciones de mamás tengan esta información, identificarse como personas altamente sensibles. Y entonces cómo es que está viviendo la maternidad, porque una cosa es que se identifique con el hijo, ¿no? O sea, a través del hijo, a decir, ok, mi hijo está, digamos que está cargando la misma cruz que yo, ¿no? O sea, que luego lo podemos ujú, mencionar así, ¿no? Cancelamos eso en este momento. Pero muchas sí. veces se Así habla se vive así. muchas veces, ¿no? Exactamente, Ujú. se vive así, entonces pues oye, el niño también la va viviendo igual, diciendo pues soy igual a mi mamá, soy igual a mi mamá, soy, ¿no? Y en realidad esto tiene un nombre y tiene una razón y tiene una manera de encauzar. ¿Y cómo inicia entonces? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, vamos a pensar, o sea, tanto esa mamá que está iniciando su maternidad, ¿no? Que de por sí afloran tantas emociones, el Sí. cóctel de hormonas está todo lo que da. em, no sé, la necesidad de contención, de apoyo, de entender lo que se siente y lo que es ser mamá, la nueva vida que Ujú. está a tu cargo, todo esto, cómo lo está viviendo esta mujer altamente sensible en ese momento? Imagínate. Es todo un desafío la maternidad, todo un desafío. Desde el momento en el que la mamá o la mujer se entera que está embarazada, ya es como ir al inframundo y despertar a todos los demonios, Mm, ¿no? O sea, todos los demonios salen a flote y es una preocupación perpetua porque todo esté bien durante el embarazo. Acuérdate de esta rumiación, ¿no? O sea, todo se mm, procesa de manera muy intensa. Entonces, son invasión de pensamientos de cómo va a estar todo con mi bebé, que salga completo, que salga bien, que esté entero, que sea sano, bla, bla. O sea, ya si sale bonito, eso pasa a segundo término, ¿no? El chiste es que es toda esta rumiación alrededor de cómo esté, cómo va a ser su carácter, a quién se va a parecer, si va a ser niño, si va a ser niña, si se va a adelantar el parto, si van a ser a término, todo, todo, todo está presente
todo el tiempo, a nivel de pensamiento. A Mm, nivel de emociones es lo que tú estás mencionando, este cóctel de hormonas aderezado con esta alta sensibilidad que se percibe de una manera superlativa. Y entonces cada cosa que siente esa mujer dentro de su cuerpo a lo largo de estos 9 meses o a partir de que se entera que está embarazada es atribuida a el embarazo. Y ya me dolió la uña y es que algo, o ya me subió tantito la presión y entonces le corro al médico, o ahora tuve un poquito más de asco y entonces le hablo a la nutrióloga para que me diga qué, ¿no? O sea, es esta hipervigilancia que se vive por la preocupación de que todo salga bien. Porque como mencionamos hace rato, existe una tendencia muy marcada en las personas altamente sensibles a enfocarse en lo negativo y a ser un poco catastrofistas, ¿no? O sea, si existe la posibilidad de que algo salga mal, seguro a mí me va a pasar. mm, Esto hay que aprender a gestionarlo y hay que trabajarlo porque si no se vive pues un infierno particular todo el tiempo. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente las sutilezas, que es lo que te menciono, ¿no? Cuando empieza a moverse el bebé, es como, ¿qué pasa? Me está pasando algo en el estómago, tengo algo mal, tengo que ir al gastro. O sea, todo es como muy, muy, muy intenso. Y también depende mucho de las circunstancias en las que esta mujer altamente sensible está embarazada, porque no es lo mismo una mamá primeriza que una mamá que es de segunda o tercera vez, aunque cada hijo trae su propia implicación, o una madre soltera, o una ujú, madre que está viviendo una situación de pobreza, o una madre que que está, por ejemplo, expatriada. ujú, Todo es distinto y se vive de una forma muy intensa. Y ujú, cada una con sus particularidades personales, ¿no? O sea, es ujú, como muy difícil decir cómo se vive exactamente porque cada una la vivirá distinto, pero sí hay rasgos comunes que es esto, ¿no? ujú, Esta hipervigilancia todo el tiempo. ujú. ¿Cómo es entonces cuando una mamá, ya teniendo a su hijo, identifica a través del hijo o ella ya una vez identificada como una persona altamente sensible, cómo es, cómo se vive la maternidad cuando tú lo eres, cuando tú eres una paz y también tienes un hijo que entiendo que se le dice NAS? ¿Es así? NAS. Sí, NAS, niño o niña altamente sensible. Ok. Imagínate la intensidad emocional ahí. Como mamá es muy complicado porque, por un lado, existe esta maravillosa empatía hacia el hijo, hacia la hija, hacia sus emociones, hacia todo lo que está descubriendo, descubre el mundo con él o con ella, eh, pero resulta muy complicado diferenciar en dónde termina la alta sensibilidad del hijo y dónde empieza la de ella. Es muy difícil. Ujú, Entonces, necesitamos mamás que hayan aprendido a gestionar su sensibilidad y que sepan eh, poner como esta pequeña barrera protectora tanto a ellas como al hijo para que el hijo se sienta contenido emocionalmente por ellas. Porque imagínate, si algo pasa, se desborda el niño llorando y la mamá también, ¿no? Y entonces exacto. ahí quién contiene, quién hace las veces de, a ver, aquí vamos a contener esto, no pasa nada, Ujú, vamos a resolver, etcétera. Otra cosa que sucede, por ejemplo, es em, al ser tan rumiantes, al pensar todo tan intensamente, son mamás a las que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones con respecto a los hijos. Y te puedo mm, decir desde, vamos a salir, qué biberón me llevo. O sea, así puede ser, ¿no? ujú, Me llevo el grande, el chico, el tal, el cual, me llevo dos, me llevo 10. ¿Cuántos pañales meto a la pañalera? Dos, seis. ¿Cuánto tiempo vamos a estar fuera? ¿Para cuánto tiempo llevo comida? Y entonces se convierte en un por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y son mamás que suelen salir cargando hasta el perico por ujú, si acaso el niño lo necesita y no lo tiene en ese momento, ¿no? O sea, son muy previsoras, que este es un lado
positivo, tienen esta capacidad de anticiparse a lo que pudiera suceder, pero dentro de esta misma capacidad de anticipación puede jugar en contra porque eh, al final cuesta mucho trabajo tomar una resolución, ajá, y ejecutarla. Yo me Porque, pregunto, perdón que te interrumpa, ajá, yo me pregunto entonces, ¿cuál sería aquí la diferencia, o sea, en esta, digamos, inseguridad que caracteriza a una persona altamente sensible? Esta mujer que no sabe elegir para su hijo siquiera, ¿cómo se puede identificar o diferenciar de una persona altamente sensible a una persona que no es paz, pero que también presenta pues este tipo de características de inseguridad? ¿Cómo podría ser quizás esa diferencia? O puede ser que sea una persona que no cumpla con esos cuatro pilares. Esa sería la manera como la puedes identificar. la forma en la que tú puedes saber si es una mujer con alta sensibilidad o que esté teniendo dificultades para afrontar la maternidad es solamente conociendo un poco su historia y ver cómo afronta otras situaciones, ¿no? Es decir, basándonos siempre en los cuatro pilares, que es lo que caracteriza. Además, una vez que pasa la situación estresante, una mamá altamente sensible es perfectamente capaz de involucrarse emocionalmente con su hijo, de ser funcional, etcétera. Y otra, la que me estás Mm, mencionando, pues simplemente no es capaz de ser una madre funcional porque si estoy entendiendo bien, te refieres a una mamá que pudiera tener una neurosis, por ejemplo, o un problema emocional o mental ya más grave, ¿no? Y esto, no, o sea, una mujer altamente sensible es perfectamente funcional, ujú, solo que se ve rebasada por ciertas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Y te hablo desde lavar 10 biberones en un día, eso puede ser abrumador, cambiar tantos pañales, hacerte cargo de un hijo, de dos, de tres, eh, va aumentando el nivel de estrés y el nivel de ansiedad en una mujer con alta sensibilidad. El día a día pudiera parecer que las rebasa, ¿no? O sea, son ujú. mujeres que viven agotadas física y emocionalmente porque tienen que gestionar lo de dos, tres hijos, más lo de ellas, más una casa y a lo mejor, no sé si trabajen, pero también esa podría ser la cereza del pastel, ¿no? Ujú, Eh, entonces, ok. respondiendo a tu pregunta, son mujeres funcionales, solo que se ven rebasadas con determinadas situaciones y les cuesta trabajo tomar la decisión porque quieren tomar una decisión adecuada para su hijo. La otra es como que viviera en la inopia y no sabe ni por dónde, es muy distinto, pues, ¿no? Ujú, Y eso ujú, tú lo puedes ver en una mujer, bueno, a lo mejor no es tan claro, ¿no? Si no, no hubiera surgido la pregunta, ujú. pero mm, Ajá, sabiendo un sí, poquito pero es como más obvio ver. claro, sí, eso es una mujer funcional, sin embargo, con una alta sensibilidad, que tú, como Ujú. bien dices, es un rasgo de la personalidad y no es ¿cómo le podríamos llamar? Como un Sí, no es trastorno. una patología, no es un Exacto, trastorno, no es una neurosis, ¿no? O sea, exacto. no es como, o el padecimiento de la alta sensibilidad, no, no es así. Ujú, entiendo. Bien, y bueno, esto sería un poco el aprender, una mujer, una mamá altamente sensible, el aprender a gestionarlo para entonces poderse hacer cargo de su hijo altamente sensible y poderle enseñar también a hacer lo mismo. ¿Y qué ocurre cuando una mujer altamente sensible tiene un hijo que no es NAS, es decir, que no es altamente Que sensible? no es altamente sensible. Bueno, aquí ocurre que la madre con alta sensibilidad pudiera vivirse como mi hijo me lastima todo el tiempo, ¿no? Mm, Porque al tener un hijo que no es altamente sensible, evidentemente el nivel de empatía no va a ser el mismo del hijo hacia la mamá, ¿no? Aunque el hijo adore a la mamá por ser su mamá, y bueno, en edades pequeñas pues la madre es el mundo, em, pero no es como que el niño vaya a tomar en cuenta cómo está la mamá. A lo mejor un niño nace
sí percibe que la mamá pueda estar rebasada emocionalmente, puede percibir que está cansada, incluso se lo puede decir cuando la misma madre no lo sabe o no se ha dado cuenta, es, mamá, ya estás muy cansada, ¿verdad? Ah, pues sí, sí, estoy muy cansada, no me había dado cuenta. El hijo que no es altamente sensible ni se Sigue. entera, ¿no? Y puede dar ciertas respuestas o ciertas actitudes que la mamá con esa sensibilidad que tiene diga, "Ay, Te lo toma mi hijo". personal. Mm, Ujú. ok, Sí, interesante. Sí, para que lo que nos están escuchando, para que presten atención sobre esto y puedan ir identificando también cómo lo están viviendo en casa. Yo me imagino que un niño altamente sensible es un niño que tiene pues como un mundo interno muy rico, ¿no? Entonces tiene menos sí, necesidad de ir hacia afuera, de ir y sí, socializar y correr y jugar allá afuera y todo esto. Y un niño que no es un niño altamente sensible, simplemente busca a los amigos, a jugar, a esto, subir, a bajar, es intrépido, busca retos, todo esto, y que para la mamá altamente sensible esto puede ser abrumador porque no súper está al agobiante. nivel, porque para ella es, bueno, o sea, este niño verdaderamente me tiene con los pelos de punta todo el tiempo Sí, porque no lo entiendo, no entiendo cómo bajarle el ritmo, ¿no? O sea, esta mamá que necesita que el ritmo esté tranquilo, que a lo mejor la música sea más suave, que el volumen sea más bajo, que, no sé, o sí, sea, todo este tipo de cosas y que el niño no todo. lo puede Ujú. comprender, ¿no? Ujú. Sí, no, y además no tiene por qué. No, 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 claro. Por supuesto, no tiene por qué. Sí, o ¿Quién sea, es los ahí? niños son ruidosos. Así es. ¿Quién Ujú. es ahí? ¿Quién necesita trabajar eso? Mamá, por Ujú, supuesto. Mira, yo me acuerdo, te voy a poner un ejemplo personal. ujú, Cuando nosotros fuimos cuatro hermanos, mi ujú. mamá es altamente sensible entre las altamente sensibles. Wow. Y entonces me acuerdo perfecto que cuando llegaban visitas a mi casa, pues ya sabes, imagínate, cuatro mocosos de por sí que ya hacían ruido, ¿no? Y luego con la visita de otros cuatro, porque en aquella época se usaba tener de cuatro en cuatro, Ujú. ocho niños en la casa gritando, azotando puertas, tirando juguetes, peleándose. Mi mamá acababa histérica y lo que le sigue, ¿no? Porque además no solo era que tenía que estar expuesta a esa sobreestimulación que representaba el oír a ocho niños jugando, gritando, etcétera, sino que además era una ama de casa perfecta que cuando venían las visitas las recibía con una casa impecable, con una mesa del mejor restaurante que te puedas imaginar, la vajilla perfectamente bien puesta, la comida en su punto, una comida deliciosa, exquisita, y todo eso, pues aunque lo hacía muy bien y era muy eficiente para eso, pues también la cargaba emocionalmente y físicamente, ¿no? Se sentía muy cansada y muy rebasada. Entonces, así era, o sea, así fue como yo me di cuenta después lo altamente sensible que era mi mamá. Claro, ya que yo me había dado cuenta que lo soy, que mi hija lo es, y haciendo retrospectiva decía, ah, pues con razón mi mamá se ponía así cuando jugábamos y azotábamos puertas, ¿no? Porque Ujú. todo esto es demasiado, o sea, incluso hay personas que oír hablar al otro ya le molesta, Ujú. ya es molesto escuchar a alguien hablar aquí. Cuando estás en un restaurante o algo así y oyes que alguien se está riendo y jaja, y no es que te moleste la felicidad del otro, es que el timbre, el sonido agudo de esa risa Ujú, en ujú. el oído de una persona con alta sensibilidad se siente como un taladro, Exacto, cierto. ¿no? Entonces no es grato. Ujú, cierto. Sí, a mí algo que me sucede como ejemplo personal es que hay ciertos tipos de música que no tolero y que puede estar muy padre la canción, puede ser de esas muy pegadoras, pero de esas cositas que tú mencionas entre los cuatro pilares, que te das cuenta de esas cosas sutiles que nadie se da cuenta, y hay un timbre por ahí que, según ellos, está armonizando la canción, pero que para mí desarmoniza totalmente y que sobre todo muy agudos y que son continuos, que no paran, ¿no? Ah, sí.
no, algo así, pero la música es así de, por favor, ya, o sea, en este momento para ya. Sí, O sea, para. llega un momento en el que, así como tú dices, es como un taladro en el oído, ¿no? Sí, Y justamente, obviamente, el ruido que los niños hacen es totalmente normal y natural. No les vamos a pedir que se callen porque su mamá es sensible. Creo yo que con el tiempo, los hijos, cuando van creciendo, también se les puede hablar de estas cosas y aprender a tener empatía, ¿no? Y respeto también por, digamos, esa sensibilidad de mamá, pero que no ujú, sea porque mamá es dramática, porque mamá no se aguanta, porque mamá llora, sino por un respeto a la manera como es ella, pero que sea una mamá que esté comprometida a trabajarse, a trabajar en sí sí, misma. ¿No? ujú, Yo quiero pensar que la gente que trabaja contigo, eso es lo que está logrando, ¿no? O sea, que logra encontrar ese equilibrio entre su alta sensibilidad y el mundo que no lo es. ¿Es así? sí, sí. Ujú. La verdad es que tengo testimonios maravillosos de cosas que hemos logrado con mamás no paz y con mamás paz cuando se encuentran y se enfrentan a un hijo con alta sensibilidad. Por ejemplo, tengo este caso de una chica que, bueno, para empezar, la maternidad, o sea, el hecho de quedarse embarazada ya era una cosa sobreestimulante y abrumadora que tuvimos que trabajar muy buen rato, porque además ella tenía dificultades para embarazarse, ¿no? O sea, los médicos le habían dicho, tú no te vas a embarazar nunca. Y entonces eso, como mujer altamente sensible, era eh, devastador. Finalmente se embaraza, tiene al hijo, nace el hijo y en ese momento no nos dimos cuenta que el niño era Nas, pero se pasó el primer año de vida durmiendo sentada con el niño en el regazo porque el niño no se estaba, o sea, no podía estar separado de su mamá, ese niño. Ujú. Más adelante nos dimos cuenta que se trata de un niño muy altamente sensible y entonces necesitaba ese contacto perpetuo con la mamá, pero ella, que también es muy altamente sensible, vivía sobreestimulada todo el tiempo, se la pasó sin dormir el primer año, o sea, su matrimonio estaba a punto de terminar porque el marido no entendía por qué ella cedía al capricho del niño, ¿no? Porque tú lo ponías en la cuna y el niño era llanto, o sea, lo que necesitaba era estar en el regazo de la mamá. Mm, qué Entonces, demandante. imagínate esto. Bueno, logramos, o sea, pasó todo esto, ella entendió que es una persona altamente sensible, que su hijo también lo era, empezó a gestionar esta sensibilidad, a poner un poquito más de límites y a poder contener a su hijo. Esta era una mamá que renegaba profundamente de ser altamente sensible. Si tú la vieras hoy, es Ujú. otra, está explotando sus dones, los está entregando al mundo, se atrevió a hacer cosas que antes no, ni de relajo se atrevía. Es una mujer que escribe divinamente, yo la admiro muchísimo por esto y ahorita ya está empezando a hacer cosas, escribir y a permitir que los demás lo vean, porque podía escribir cosas maravillosas, pero siempre se lo guardaba para sí misma. Ya está empezando a sacarlo al mundo y Mm, esto es maravilloso, ¿no? Tengo ujú. otro caso de una mamá que no es altamente sensible, pero identificó que su hija sí lo es. Entonces me habló y me dijo, oye, me está pasando esto, por favor, ayúdame, ¿no? Esta mujer que no es altamente sensible, pero que es muy consciente de las cosas y además tiene una sensibilidad moderada, es decir, no cae en el otro extremo de yo, no, yo soy nivel piedra y no siento nada, ¿no? Tuvo la suficiente sensibilidad para poder entender que su hija siente de forma muy intensa y además su esposo también. Se dio cuenta a través de la hija que el esposo era o es altamente Altamente. sensible. Y fue maravilloso porque al mismo tiempo que pudo entender a la hija, darle un lugar y un espacio a su sensibilidad, comprenderla, acogerla amorosamente, etcétera, su relación de pareja también cambió muchísimo porque pudo hacer extensiva esa empatía hacia la sensibilidad del esposo, que es muy difícil porque un hombre con alta sensibilidad en esta sociedad es sumamente machacado. Muy juzgado.
Ujú, Sí, es muy juzgado porque se ven como débiles, como pusilánimes, como eh, incluso se cuestiona su masculinidad, ¿no? ujú. Y ella supo muy bien darle la vuelta a eso y decir, wow, qué maravilla de esposo tengo porque es muy sensible, entiende muy bien a mi hija y además a mí me contiene de una manera espectacular. Entonces empezaron a poder extraer todos los aspectos positivos que trae la alta sensibilidad. Y bueno, ese es otro caso de éxito que tengo por ahí entre muchos más, ¿no? Qué Mm, genial, qué maravilla saber que hoy en día existen personas como tú que tienen pues estos programas o sea, tan especializados en apoyar a gente con alta sensibilidad para que puedan vivir una vida en armonía, para que dejen de estar eh, rumiando los pensamientos, para que dejen de estar rechazando todo aquello que les causa estrés, una sobreestimulación, falta de dormir, ujú. desesperación, impaciencia, ¿no? Todos podemos tener episodios así. Sin embargo, cuando se vive desde una alta sensibilidad, o sea, es multiplicado a la, no sé qué A la 10. potencia, exacto, a la 10 potencia, a la décima potencia. Ujú. Entonces, el poder canalizar esto y el comprender que esto es bien importante. No hay nada malo en mí y no hay nada Exacto. malo en mi hijo, no hay nada erróneo en mí. Ujú. Todo aquello que he creído a lo largo de mi vida que era un error, que yo tenía que luchar para cambiarlo, que yo estaba rechazando de mí porque fui rechazada por otros y aprendí que debía rechazarlo y a no ser así, pretender ser de otra manera, ¿qué tal que hoy, mamá, que nos estás escuchando, te atreves a empezar a trabajar en ti misma para darte cuenta de que eres un gran regalo? De que esa alta Sí, sensibilidad es un gran regalo y es un gran don para la sociedad, como este ejemplo que nos cuentas de esta mujer que al final está regalando al mundo lo que es ella, su verdadero ser sensible con todo lo que es. ¿No es así? sí, así es. Fíjate, Ujú. ayer di de alta a una chiquilla que no quería venir. La mamá la traía porque, ándale, tienes que aprender a gestionar tu sensibilidad. Y entonces la niña lo vivía como, tengo que arreglar algo en mí. Claro, algo está mal Hay en mí. algo en mí que no está funcionando bien y yo lo tengo que arreglar para que los demás estén contentos conmigo, ¿no? Mm, Entonces, cuando yo le expliqué a la niña que no había nada que arreglar en ella, pero que sí había mucho que comprender sobre su forma de ser para poder acomodar cada cosa que ella sentía con la intensidad que ella lo sentía y poderlo expresar en una magnitud adecuada y que todo lo demás podíamos irlo trabajando, etcétera, etcétera, se quedó así como, oh, entonces yo no soy la que está mal. ujú, Entonces se vale enojarse, sí, sí se vale enojarse. Lo que no se vale es lastimar al otro con ese enojo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que trabajar. ujú. Qué gran regalo Mm, es poder sí, tener este tipo de acompañamientos como el que tú das, Berta. Y por eso vamos a dejar todos tus datos de contacto aquí en la descripción para que la gente te pueda seguir, te pueda contactar, pueda ver qué programas estás ahora abriendo, porque sé que estás lanzando nuevos programas también para que la gente pueda trabajar todo esto, ¿no? sí, próximamente está en junio el de, es un taller para papás y mamás con hijos altamente sensibles, para ayudarles a comprenderlos y que transmitan esta autogestión al niño, ¿no? A la niña para que el niño pueda vivirse plenamente con su sensibilidad y entregar sus dones al mundo desde chiquito, Ujú, si con es posible. total aceptación, exacto, Ujú. conectando consigo mismo con total aceptación y Sí, entrega a todo lo que es. Berta, me encanta el haber platicado contigo el día de hoy. Creo que hemos abordado lo más importante, me parece, aunque podríamos extendernos y seguir platicando aquí. aquí Y me llegué, hice te dije la mitad de la hoja.
Mira, ¿qué tal? No sé si quieras tú agregar incluso algo más antes de que cerremos este espacio para que la gente pues se quede con algún dato, información, mensaje más que tengas por ahí que tú consideres importante. Sí. Mira, yo creo que sí es importante destacar que ser una madre con alta sensibilidad también tiene muchos beneficios, porque tu relación con tus hijos, madre altamente sensible, va a ser mucho más intensa, más amorosa, más empática, los vas a entender mucho mejor. Mm, También te puedes dar cuenta cuando le pasa algo a tu hijo, cuando llega de la escuela diferente, no sé, puede ser más maníaco, más efusivo o más triste de lo normal, te vas a dar cuenta que algo pasa con él, entonces ahí puedes acercarte. ¿Sabes cuándo te está mintiendo? Porque las personas con alta sensibilidad tenemos ese radar de la mentira, ¿no? O sea, identificas, con esto de las sutilezas, identificas perfecto cuando alguien te está diciendo una mentira, lo Ujú, sabes, lo lo vibras. sabes. Entonces ahí te vas a dar cuenta con el hijo, ¿no? Sabes cuando tu hijo está bien y cuando no está bien, sabes qué necesita, cuándo lo necesita, cómo lo necesita. Que también hay que tener mucho cuidado porque esto te puede convertir en una madre Muy eh, sobreprotectora. sobreprotectora y helicóptero, ¿no? Una cosa es Mm, que tú sepas identificarlo, ajá, y otra que le quieras resolver la vida, no. Entiéndelo, compréndelo, pero también empújalo al crecimiento, invítalo a que vaya creciendo y adquiriendo estas herramientas y esta fortaleza para enfrentarse al mundo. Acuérdate que la mejor madre es aquella que se vuelve innecesaria con el tiempo. ujú. Excelente, por supuesto. Esa es la meta, debe ser la meta de todas las mamás y también de todos los Sí, hijos, lograr esa independencia total que requieras acercarte a tu mamá para recibir un apapacho, un beso, una palabra, pero que sepas tú resolverte la vida, ¿no? Como hija, como hijo, exacto. si eres una hija adulta en este momento y aún sientes que sigues dependiendo mucho de mamá, empieza a revisar también de dónde viene eso. Quizás pueda haber también cierta alta sensibilidad en tu familia que puedas empezar a trabajar y conocer más. Así que acércate a Berta Parra Lemos, que tiene muchas herramientas también para poder seguir compartiendo pues este bienestar al mundo y este descubrimiento de tu ser, de tu verdadero ser, para que lo puedas regalar al mundo con todo lo que eres. Así que bueno, pues Mm. Berta, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y poder Muchas gracias a contribuir ti. con todo tu experiencia, tus enseñanzas y que siempre es un placer tenerte aquí. Gracias por haber vuelto y bueno, pues esperamos tenerte nuevamente con muchos más temas que tenemos muchas ganas de compartir con nuestra audiencia. Hay tela. Así que cuando gustes, yo encantada de la vida, me fascina compartir eh, estos momentos y muchas gracias por la invitación. Las veces que haga Gracias. falta, aquí estaré. Excelente, gracias, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber escuchado el tema del día de hoy en Familias en Conexión y nos vemos en la próxima. Bye. Chao. Si te gustó este contenido, compártelo. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o consultas personalizadas, consulta mis redes sociales. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Familias en Conexión. Yo soy Ana Esquivel y esto es Familias en Conexión.